Mis amados, este es el cuarto y último video de toda esta serie sobre el pastorado y el diaconado femenino. Y espero en Dios que usted haya podido ver los anteriores y que hasta este momento tenga una comprensión más clara de lo que realmente enseña la Biblia al respecto. Mire, vivimos tiempos doctrinalmente muy peligrosos, donde proliferan enseñanzas que sencillamente están torcidas, que pretenden pasarse por palabra de Dios, llevando a muchísimas personas a ocupar roles que Él jamás les asignó. Ahora, cuando alguien, ya sea hombre o mujer, está sencillamente caminando fuera del diseño divino, está pecando contra Dios, mis amados, en desorden en su vida espiritual y también arrastrando a otros al error. Hoy estamos enfrentando un doble problema. Mire, mujeres que usurpan roles que Dios jamás les dio, impulsadas por emociones, anhelos personales o presiones culturales. Y también hombres que sencillamente están abandonando el liderazgo que Dios sí les ha delegado. Y esto también es preocupante, tanto el extremo de un lado como del otro, en hombres y en mujeres. Ahora, esta combinación en realidad ha generado una confusión, un caos espiritual y una desobediencia colectiva tremenda. Y déjeme decirle que una de las expresiones más visibles de este desorden es el pastorado del diaconado femenino, que son oficios que según las Sagradas Escrituras Dios reservó exclusivamente al varón. Un varón que es calificado, o sea, no cualquier persona en este sentido, sino alguien que es escogido por Dios para el cargo. Ahora, ignorar esto no es una simple elección ministerial, sino una abierta rebelión contra el orden del Creador. Es decirle a Dios, por ejemplo, no me importa lo que tú sencillamente estableciste, haré lo que yo quiero. Jesucristo lo dejó muy claro, Mire, el que me ama, mi palabra guardará, como dice Juan 14:23. Ahora, muchas mujeres, mis amados, hoy se están proclamando pastoras, apóstoles o profetisas, sencillamente creyendo servir a Dios, pero eso no hace su ministerio verdadero, no, de ninguna manera. Ahora, la buena intención no puede reemplazar de ninguna forma la verdad. La palabra de Dios, mis amados, ya está completa, el canon cerrado es suficiente y no necesitamos nuevas revelaciones que contradigan su mandato. Hombres y mujeres tienen igual valor delante de Dios, dignidad y también una herencia en Cristo, como dice Gálatas 3:28 y Génesis 1:27. Pero, atención con esto, igualdad no es lo mismo que intercambio de roles. En Cristo no hay hombre ni mujer para salvación, pero sí hay roles que son diferenciados en su diseño. El hombre como cabeza para liderar, enseñar y pastorear. Y la mujer como la ayuda idónea, edificadora, cuidadora, maestra de otras mujeres y también de los niños. Pero no otro rol, mis amados. Ahora, cuando alguien rechaza su llamado para usurpar el de otra persona, está despreciando sencillamente lo que Dios sí le dio y sencillamente se revela contra él, como dice Job 42, que nada hay sabio en contender con el omnipotente. Ahora, las escrituras son contundentes. 1 Timoteo 2:12, 1 Timoteo capítulo 3 y Tito capítulo 1 establecen claramente que la enseñanza y el gobierno espiritual público es de los hombres, mis amados, corresponde al varón dado por Dios. Ahora, argumentar que estos textos son sencillamente culturales es tergiversar la palabra de Dios, pues Pablo fundamenta su enseñanza en el orden creacional. Vea 1 Timoteo capítulo versículos 13 y 14, no en una circunstancia temporal. Ahora, sí hubo mujeres fieles como fue Febe, Priscila, Evodia o Sintique, pero ninguna de ellas ejerció autoridad pastoral. Sí, Débora, mis amados, fue jueza, pero en un contexto excepcional de apostasía masculina. Y esto no fue un modelo normativo, no lo fue de ninguna manera, entiéndase. Y sí, mis amados, déjenme decirles que el día de Pentecostés también muchas mujeres recibieron el don del Espíritu Santo, ellas también hablaron en lenguas, etcétera, etcétera. Pero esto no significa que puedan pastorear, mis amados, ni mucho menos hacerlo bajo autoridad masculina delegada. Es un engaño. La Biblia no dice, hazlo con permiso del hombre, sino, no permito. 1 Timoteo 2:12. O sea, no hay autorización humana que pueda legitimar lo que Dios ha prohibido. Por lo tanto, el liderazgo masculino en la iglesia, mi amado, no es una invención patriarcal ni tampoco opresión cultural. Es un mandato divino. Está en la palabra de Dios. Nunca en toda la escritura vemos a una mujer ejerciendo el pastorado. Entonces la pregunta es, si Dios no lo instituyó, entonces ¿quién lo hizo? El ser humano, porque no fue el Espíritu Santo, no contradice la escritura. Un ministerio que está contradiciendo la palabra de Dios es antibíblico y por ende no proviene de Dios, mi amado. Por eso, a toda mujer que esté ejerciendo o busque ejercer autoridad pastoral, aunque tu servicio, déjeme decirte, parezca sincero y tengas una congregación repleta de personas, debes saber que estás fuera de la palabra de Dios, fuera del orden de Dios, que no estás siendo guiada por el Señor, que estás en pecado delante de Dios. Y como dice 1 Samuel 15:23, por favor, escúchalo y apréndelo, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y tú estás en rebelión, cayendo y haciendo caer a otros, lo cual es incluso peor. Así que yo te exhorto mucho que examines tu corazón. ¿Vas a obedecer a Dios aunque eso implique dejar el púlpito? ¿Lo vas a glorificar desde el lugar que el Señor verdaderamente asignó para ti? Acuérdate, mira, que la obediencia vale más que 1000 sermones, como dice Gálatas capítulo 1, versículo 10.
Pero este llamado, déjame decirte que no solamente para ti, mujer, sino también para esos hombres tibios, ligeros de pensamiento, que avalan un liderazgo femenino en la iglesia. Sencillamente, tú estás negando el rol y deshonrando a Cristo. No estés apoyando lo que Dios desaprueba, ni te pongas en rebelión contra tu Creador. Hombre, ocupa tu lugar. Y una congregación dirigida por una mujer en un rol pastoral no es bíblica, no tiene autoridad delegada por Dios y por lo tanto no es de Dios. Una congregación donde la mujer usurpa el rol pastoral, déjeme decir lo siguiente, esa congregación sencillamente no tiene pastor. Y déjeme decirle que ante Dios está por su propia cuenta. Gústele o no le guste, sencillamente puede creer otra cosa, pero bíblicamente está por su cuenta. Dios no lo apoya. Y si a pesar de todo lo que se ha expuesto aquí claramente, con total sujeción a las Sagradas Escrituras, aún yo te pregunto, sigues insistiendo en tu error, ¿de verdad lo ves como tu negocio, como tu forma de sobresalir y demostrar a los demás que tú también vales? Por favor, escúchame, porque la escritura es muy clara. No es la manera. Escogiste la peor forma de hacerlo. ¿Acaso piensas que imponiéndote como una bíblicamente inexistente pastora o diaconisa puedes realmente ejercer dominio sobre los hombres a tu manera, relegándolos a un segundo plano? Tú, que sencillamente estás presentándote como empoderada ante ellos, ¿pretendes realmente hacer ver que no necesitas al hombre para absolutamente nada y que tú estás por tu cuenta? Eso no es llamado divino, eso es feminismo desobediente y rebelde disfrazado de ministerio. Y déjame decirle que ante los ojos de Dios es pecado, algo que es rechazado por el Señor. Por favor, Selah, medita en eso. Y déjame decirle que si tú no lo has considerado, te quiero decir un poquito más. No hay salvación para aquellos que voluntariamente insisten en pecar, haciéndolo con plena conciencia, aún sabiendo que están en rebelión contra Dios. Y además la escritura advierte algo con total claridad, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, como dice Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27. Ahora, no te engañes a ti misma. Persistir en el error no te va a dar honra, sino solamente juicio. La decisión está en ti. Arrepentirte, humillarte, sujetarte a la voluntad de Dios y volver a Cristo. Él es quien estableció el orden, y apartarse de ese orden es apartarse de Cristo. Romanos 2, 5 al 8 lo dice claramente. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Y déjame decirte algo muy duro, pero muy real. Bíblicamente hablando, a los ojos de Dios, estás en ese último grupo de los desobedientes que están apartados del Señor y que sencillamente buscan sobre sí la condenación. Y permítame decirte que en el reino de Cristo el orden sí importa y no se hace absolutamente nada sin principios claros, firmes y sin propósito. Y la verdadera honra, mis amados, déjenme decirle que no está en los títulos humanos, sino en la obediencia a su perfecta voluntad, a su palabra. Y es tiempo de volvernos al diseño divino, de someternos a su voluntad y de reconocer que solamente en su orden hay bendición y también solo en Él está la verdad y la vida eterna. Paz, gracia y misericordia de Dios sea con todos y que el Señor le bendiga.